Bueno, ahora sí. ¿Listo para la predicación, hermanos? A ver, hermanos. Ya sabe que el que se duerma, ahora ya no va a ser general. Ahora el que se duerma solito se va a parar aquí atrás de mí y va a ser como yo hago también. Así es que yo sé que ya le echaron ojo a alguien. Josué, capítulo 6. Hoy voy a leer bastante por ustedes, hermanos. Cuando encuentre Josué, por favor, le voy a pedir que se ponga de pie. Josué capítulo 6, versículos 18 y 19. Cuando usted lo encuentre, le voy a pedir, por favor, si lo encuentra, ponga de pie. Y como dice un pastor, si no lo encuentra, usted levántase, sonríame y ya estuvo. Mira lo que dice la Biblia en Josué 6, 18 y 19, dice así: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Se lo voy a leer otra vez. Versículo 18 dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Capítulo 7, versículo 1 hasta el 11 dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acam, hijo de Carmi, hijo de Saddi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Betaben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron ahí. Y volviendo a Josué le dijeron: no subo todo el pueblo, sino son como 2,000 o 3,000, y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Versículo 6 dice la palabra de Dios así: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, le damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos el privilegio de predicar, de enseñar su palabra. Hágame usted a un lado y que el nombre de Cristo sea glorificado. Que el Santo Espíritu hable en nuestros corazones. Por favor, Señor, hágalo porque lo necesitamos. Queremos la bendición de usted sobre nuestras vidas, sobre su iglesia y sobre nuestros hogares. Perdone todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. ¿Puede tomar asiento? ¿Puede tomar asiento, hermano? Mire, hermanos, ellos iban el pueblo de Israel en manos de Josué, iba a empezar apenas la conquista.
para Josué, iba el inicio de él, ¿verdad? Iban a entrar a Jericó, pero Dios le dice a Josué y le dice a la nación de Israel: ustedes van a entrar, pero Dios les prohíbe absolutamente que no deben tomar, ¿verdad?, nada, porque sería un anatema, quiere decir maldición. Y Dios le dice: si ustedes lo hacen, van a perturbar a la nación de Israel. Si alguien lo hace, ¿sabe qué? Va a traer problemas a la nación de Israel. En el capítulo 6, versículo 18, ¿verdad?, y 19, lo que le leí, Dios le dice: no tomarán, no agarrarán nada, le dice Dios. Y entramos al capítulo 7, hermanos, y dice la Biblia que el pueblo prevaricó por un pecado nada más. Y quiero hablarles en esta mañana, el tema es por el pecado de uno. Por el pecado de uno. Mire, hermanos, cuando estuvimos en la pandemia del COVID, sacaban algunos memes por ahí, porque siempre nos decían, ¿verdad?, si va a la tienda, póngase el cubreboca. Donde quiera que vaya, lleve el cubreboca. Y sacaron un meme por ahí que muchos lo miramos. Que estaba una banca ahí, estaba un perro. Algunos de ustedes lo miraron. Y el perro tenía el cubrebocas. Y el hombre estaba sentado a un lado del perro. Y había un letrero que decía: siempre hay un animal que no entiende. El hombre, sabe que no traía el cubreboca, pero el perro sí lo traía. Por eso decía ahí: siempre hay un animal que no entiende. Hermanos, ¿y sabe qué? Siempre hay un animal que no entiende. Miren cómo es que Dios le dice: no van a tomar nada del anatema, no van a agarrar nada ahí, porque va a ser de maldición para el pueblo de Israel. No lo van a tocar nada, dice, el oro y la plata y el bronce y todo este asunto. Va a entrar, dice, la tesorería de la casa de Dios, pero ustedes no van a ni mirar ni tocar nada, dice. Pero siempre, hermanos, hay alguien, ¿sabe qué? Que no entiende. Miren lo que dice el capítulo 7 y el versículo 1, miren lo que dice la palabra de Dios. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Mire, ¿sabe qué? En el capítulo 6, versículo 18, Dios le dijo: no van a agarrar, no van a tomar nada. Pero este hombre, ¿sabe qué? Acán, no entendió, no traía el cubrebocas. Amén, hermanos. No traía el cubrebocas. Ya no voy a decir la otra palabra. No, pero la voy a decir para que la recordemos. Porque siempre hay un animal que no entiende. Él sabía que no debería de tomar del anatema. Él sabía que no tenía que agarrar. Pero ¿sabe qué? Se quiso pasar de listo. Él quiso, ¿sabe qué? Engañar a Dios. Él quiso, ¿sabe qué? Tomar algo que no le correspondía. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios, miren la última parte, dice: y la ira de Jehová se encendió contra ¿quién, hermanos? Contra los hijos de Israel. No se encendió contra Acán, sino se encendió contra los hijos de Israel. Miren, hermanos, número uno, ¿sabe qué? Número uno, hubo un fracaso. Por el pecado de uno, hubo un fracaso para todos. Nada más fue Acán quien cometió el pecado. Fue desobediente, fue rebelde a la palabra de Dios. A él no le importó las consecuencias propias ni las consecuencias de otro. Por el pecado nada más de una persona, ¿sabe qué? Llegó el fracaso para toda la nación de Israel. Uno pudo haber dicho: pastor, pero ¿por qué Dios tuvo que encenderse en ira? ¿Por qué tuvo que pagar las consecuencias otros? Para que otros no se quieran pasar de listo también. Por el pecado de uno, número uno, hermanos, hubo ahí el fracaso.
Habiendo Josué, ¿sabe qué? Investigado al pueblo de ahí, solamente le dijeron, mira, no tienes que fatigar al pueblo. Le dijeron, ¿sabes qué? Es un pueblo chico, es un pueblo confiado. Simplemente 2,000 o 3,000 personas manda, dice. ¿Para qué vamos a mandar tanta gente? Y dice la Biblia que va la gente y se van a pelear como 2,000 o 3,000. ¿Y sabe qué pasó? Murieron 36 personas por el pecado de uno. Por el pecado de uno vino el fracaso de ellos. Versículo 5 del capítulo 7, miren lo que dice. Y los hijos de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, dice, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Sabe qué? Los derrotaron. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué causa les derrotaron? ¿Por qué causa perdieron? ¿Sabe por qué? Porque había, mire, en el versículo 11, Josué está postrado delante de Dios, está arrodillado, está humillado delante de Dios. Y Josué le dice, Señor, ¿qué van a decir las otras naciones? Que ahora le hemos dado la espalda a un pequeño grupo de gente. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir el otro? Nos van a borrar del mapa. Y le dice Dios a Josué, ¿sabes qué? Levántate. Dice, porque hay pecado en Israel. Hay pecado en Israel, dice. Josué no sabía lo que había pasado con este que no traía el cubrebocas. Amén, hermanos. Josué no había, pero por culpa de este, ¿sabe qué? Había derrota, hubo un fracaso en el pueblo. De ahí, mire, murieron estas personas, hirieron, fueron derrotados, fracasaron, 36 muertos más o menos. Versículo 7, mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 7 dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ahí está el fracaso, ahí está la derrota. Y luego sigue diciendo, ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Versículo 11 dice la palabra de Dios. Israel ha pecado. Le está diciendo, ¿sabes qué? Hay un perverso dentro de la nación de Israel. Hay una persona, ¿sabes qué? Que no obedeció. Hay una persona que dañó. Hay una persona que perjudicó. Hay una persona que le causó. Todo está mal a usted, dice. Nada más uno hizo bastante daño a toda la nación de Israel. Nada más uno estaba ahí. Y uno perjudicó. Uno trajo la derrota. Uno trajo el fracaso. Ya Dios les había dicho del capítulo 6 y versículo 18 que no deberían, ¿sabe qué? De tomar. Acán, ¿sabe qué? No se sometió a la palabra de Dios. Y en Jericó él pecó. Él no se sometió porque le dijo Dios, ¿sabes qué? Cuando entren a Jericó no van a tomar nada de esto. Y este hombre, déjeme decirle que él pecó en Jericó. A este hombre no le importó la palabra de Dios. A este hombre no le importó el mandato de Dios. Escúcheme muy bien, ¿sabe qué? No fueron 4, 5, 6, ni 10, ni 20, ni 30 personas. Simplemente fue una persona que no se sometió, fue una persona que no hizo caso. Y hubo una persona, ¿sabe qué? Que dañó a miles de personas. Nada más, una persona. Y mire, ¿sabe qué? Déjeme decirle que hubo uno que a escondidas quiso engañar a Dios. Hubo uno que no quiso, ¿sabe? Que quiso pasarse de listo. Hubo uno, ¿sabe qué? Que no tuvo temor de Dios. Hubo uno que se olvidó, ¿sabe qué? De la omnipresencia de Dios. ¿Sí? Hubo uno que se olvidó de que Dios lo estaba mirando. Mientras los otros soldados, mientras los otros luchaban, mientras los otros peleaban, mientras los otros le echaban ganas, uno se quiso pasar de listo dentro del montón de gente. Y dijo, ¿sabe qué? Oportunista. Y él dijo, ¿sabe qué? Al fin y al cabo nadie me va a ver. Voy a cometer mi pecado a escondidas, oculto. Yo me voy a llenar con estas barras de oro. Yo me voy a alivianar. ¿Y sabe qué? Y nadie se dio cuenta. Pero siempre hay un animal que no entiende. Pensó que él lo iba a tomar y que nada iba a pasar. Pero mire, hermanos, por el pecado de uno vino el fracaso. Por el pecado de uno vino la derrota. Déjeme decirle, hermanos, que ¿sabe qué? Que a veces nosotros no nos medimos. A veces nosotros no pensamos, hermanos, antes de. Yo he dicho en otras ocasiones, quien cometiera el pecado, pues que se pudriera en su pecado. Pero desgraciadamente no es así. Por culpa de uno, ¿sabe qué? Por culpa de uno, ¿sabe qué? Perjudica y daña a la iglesia.
Por culpa de uno que ande sinvergüenza todavía, que ya sabe que no tiene que hacerlo, que ya sabe que no debe de hacerlo, que a escondidas quiere pasarse de listo y hace las cosas y sabe que no te das cuenta que ese pecado a escondidas y por tu triste y miserable pecado que cometas, estás dañando a la iglesia, hermano. Estás perjudicando a la iglesia. Simplemente, ¿sabes qué? Una persona. No tienen que ser 4 o 5. Oh, hermanos, si una persona, hermanos, daña a la iglesia, imaginémonos 4, 5 o 6 hermanos. ¿Sabe qué? Nos tragamos la iglesia. Solamente uno dañó, hermanos, a toda la nación. Y el problema, hermanos, es que Dios no va nada más con aquel que cometió el pecado, sino que va con toda la iglesia, hermanos, porque se fue con toda la nación de Israel. Eso es en la iglesia, hermanos. Y a veces uno puede decir, oh, uno puede quedar frustrado, uno puede quedar espantado, hermanos, uno puede quedar desanimado, uno puede pensar sin mil de cosas, y uno puede pensar, Señor, ¿por qué la iglesia no crece? Señor, ¿por qué estamos estancados? Señor, ¿por qué hasta aquí? Porque hay pecado en la iglesia. ¿Cuántas veces podemos salir agarrados, desbaratarnos en la obra de Dios, hablar para arriba y para abajo, dando las energías, dando las fuerzas, y en ocasiones nos preguntamos, Señor, ¿por qué no nos bendices? Y Dios dice, ¿sabes qué? Hay pecado en la iglesia. Hay pecado, alguien todavía se quiere pasar de listo y anda coqueteando y besándose con el mundo, y Dios dice, hay pecado, por eso no crece. No va nada más con uno, hermanos, va con todos. Y a veces vemos quienes no nos medimos, a veces quienes no pensamos en ello, a veces quienes nos jactamos, a veces quienes nos enamoramos del pecado y todavía nos casamos con el pecado a ocultas. Y no meditamos, hermanos, en el daño que podemos ocasionarle a la iglesia. Dios no se equivoca, hermano, Dios sabe lo que hace. Y si Dios disciplina, hermanos, a la iglesia, hermanos, porque Dios no quiere que alguien más se pase de listo. Hermano, la Biblia, hermanos, la Biblia es fuerte en su palabra. La Biblia decía, saquen ese perverso de ahí y mátenlo a pedradas. ¿Para qué? Para limpiar, dijo, el mal del medio de Israel. Pero hermanos, aquí miren cómo Dios se airó contra la nación de Israel. Así como fue con la nación de Israel, hermanos, sucede en la iglesia por el pecado de uno. La iglesia no avanza, está detenida. Casi siempre hay uno, hermanos, en la iglesia, ¿sabe qué? Hay uno que no quiere entender. Hay uno que no quiere comprender. Hay uno que no quiere aceptar la palabra de Dios. Hay uno, ¿sabe qué? Que quiere hacer su pecado ocultas y se olvida de la omnipresencia de Dios. Hay uno en la iglesia que sirve de estorbo, así como Acam. Amén, hermanos. Oh, hermanos, déjame decirte que Acam sirvió de estorbo para la nación de Israel. Y hay quienes en la iglesia, en vez de ser de bendición para la obra de Dios, ¿sabe qué viene siendo de estorbo para la iglesia? Y a veces nos preguntamos, como dije, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no avanzamos? Porque hay pecado en Israel, porque Acam está en la iglesia. Y sirve de fracaso, sirve para estorbo, sirve para tantas cosas en la iglesia. Amén, hermanos. ¿Cuántas veces le he dicho, hermanos, les predico con el corazón en la mano porque les amo? Dios no me trajo aquí, hermanos, para que yo esté estancado con una iglesia aquí, nada más. Dios no me trajo para eso. Yo he dicho muchas veces, hermanos, mi deseo es que la iglesia se llene, pero Acán es el estorbo. Yo he dicho, hermanos, se lo digo en serio, si un día se llena la iglesia y Dios me tiene todavía aquí, hermanos, está ese terreno para hacer una iglesia grandota, hermanos. Y Dios lo sabe, que si Dios nos bendice, y si Dios quiere que yo siga aquí, hermanos, y Dios nos bendice, se compra ese terreno, ¿sabe qué? Nos lo robamos y construimos una iglesia grandote con un balcón ahí arriba. Sí, hermanos, esas han sido mis loqueras, hermanos. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que analizarnos y no ser como Acán, que nos quisimos pasar de listos a escondidas, hermanos. Porque ya dije, hermanos, podemos estar en la iglesia con una carita de mosquita muerta, pero allá, sabe que allá afuera se nos quita este asunto. Y Acam, ¿sabe qué? Estaba sirviendo de estorbo. Ay, hermano, ¿sabe qué? Hay uno en la iglesia que no quiere someterse a Dios. Y tal vez, ¿sabes qué? No estás pecando en María Lombardo, pero te vas a pecar a Jericó.
Hay uno, ¿sabe qué? Que querrá pasarse de listo, como dije. Hay uno que se olvida de la omnipresencia de Dios. Mira, hermano, recuerda que Dios no puede ser burlado. No detengas la iglesia. Y no detengamos nuestra iglesia, hermanos, con el pecado oculto. Oh, hermanos, que la iglesia sigue en su conquista. Mira, ¿sabe qué? Es increíble, pero al inicio de la carrera, podemos decir, al inicio del liderazgo de Josué, ¿sabe qué? Viene el fracaso, viene la detención. Es cierto, conquistan Jericó y él pensaba seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante, pero por la culpa de uno, por el pecado de uno, ¿sabe qué? Se detuvo inmediatamente, vino el cortón inmediatamente, le dijo, ¿sabes qué? Tienes que limpiar, saca el mal de aquí. Y usted la historia ya la sabe. Y Dios le dijo en el versículo 11, la nación de Israel no puede ser bendecida, ¿sabes qué? Porque han pecado, porque han mentido y porque han robado, dice, porque han quebrantado el mandamiento, el pacto, dice. Todo esto había hecho. ¿Cómo Dios iba a darle la victoria? ¿Cómo Dios iba a engrandecer a Josué? Sino antes tenía que limpiar lo que había dentro del pueblo de Israel. ¿Y sabe usted que Dios lo hizo? ¿Sabe usted que Dios lo limpió? Convocó a las tribus y le dijo, ¿sabes qué? Aquí vas a sacar al culpable miserable este de estorbo que está aquí, lo vas a quitar. Y echaron suerte si cayó en Acam y le dijo, hijo mío, dime qué has hecho. Y usted la historia ya la sabe. Y de ahí para una vez que Dios limpió la nación de Israel, mire, vinieron los triunfos y las victorias y las conquistas de Josué, porque ya no estaba Acam dentro de la iglesia. Sí, ya no estaba ahí, hermanos. Por eso, hermanos, ¿sabe qué? Que la iglesia no se detenga por mi culpa. Yo soy muy sincero y soy muy honesto, hermanos. Y a mí mi pastor así me enseñó. Y me dijo, el día de mañana que usted ya no sirva en la iglesia de bendición, váyase de la iglesia. Así me enseñó mi pastor. El día que usted ya no sirva de bendición en la iglesia, váyase, no se estorbo. Y que venga otro que le dé seguimiento a la iglesia, dice. Y usted vaya a vender cacahuates o chicles. Así fui enseñado yo, hermanos. Y que agarráramos la firmeza y que agarráramos la convicción, hermanos, de no ser como Acán. Que por el pecado de uno, hermanos, detengamos la iglesia. Mire qué bendición, que, hermanos, ¿sabe qué? Dios dio la bendición de tener 4 visitantes hoy. Pero qué triste que no sigamos creciendo por Acán. La Biblia dice que si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. En 1 Juan capítulo 1, versículo 8 y 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Sí, hermanos, si esto es así, tú tienes que venir al altar y decir a Dios, perdóname porque yo soy ese miserable. Yo soy ese Acam. Yo soy ese culpable. Yo soy el que estoy deteniendo con mi vida hipócrita y doble que estoy llevando delante de ti. Yo soy quien estoy deteniendo quizás la obra. Número 1, ¿sabe qué? Por el pecado de uno nada más hubo fracaso. Pero mire, hermanos, número 2, por el pecado de uno, versículo 5, dice la palabra de Dios. Dice así, y los hijos, dice, y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron. Y en la bajada dice, por lo cual el corazón del pueblo, ¿qué dice, hermanos? El corazón del pueblo desfalleció, dice la palabra de Dios. Mire, dice la Biblia que el corazón del pueblo, no dice que el corazón de Acán. Acán poco le importó el acontecimiento del pueblo. Acán no cree que se agüitó, como decimos, por lo que el pueblo estaba pasando. Dice la Biblia que el pueblo en general, simplemente por un hombre, dice, el corazón del corazón del pueblo de Israel desfalleció, dice la palabra de Dios, simplemente porque uno había cometido pecado. El pueblo se agüitó, hermano. Se entristeció el pueblo, ¿sabe qué? Porque uno había cometido un pecado y uno había dañado a toda la nación de Israel. Y dice la Biblia, hermanos, que el corazón del pueblo, ¿sabe qué? El corazón del pueblo, ¿sabe qué? Desfalleció. ¿Se da cuenta usted? Oh, hermanos, ¿qué tanto daño hace uno? Y habemos quienes no nos ponemos a pensar cuánto vamos a dañar a la iglesia. Y lo peor de todo, ni contribuye, pero sí hace estorbo. Bueno. Mire, hay quienes a veces, hermanos, no contribuimos
Mejor lo apagamos y no sea que... A veces, hermanos, ¿sabe qué? No pensamos en eso. Mire, podemos esforzarnos a ganar almas. Nos levantamos temprano, hermanos, a orar. Quizás hasta ayunamos, hermanos. Mientras que otros, ¿sabe qué? Mientras que otros se andan ensuciando en el pecado y andan dañando, ¿sabe qué? El corazón del pueblo de Dios. Sí. La gente se va porque no le gustan las predicaciones fuertes, hermanos. No les gusta la enseñanza fuerte. Mi pastor decía en la iglesia y la gente a veces iba. Mi pastor decía, ¿sabe qué? Hay hermanos en la iglesia que ni siquiera en ofrenda dan para la copia de la hoja de su hijo. Y los hermanos se ofendían y se iban porque no daban ni $1 de ofrenda para sacar un montón de copias que sacaban para los niños de la escuela dominical. Y mire, hermanos, dice la Biblia que el pueblo de Dios, ¿sabe qué? Dice que desfalleció. Y déjame decirte que la palabra desfallecimiento significa disminución de ánimo. La palabra desfallecimiento significa disminución de ánimo. Quiere decir, hermanos, ¿sabe qué? Que el pueblo estaba bien animado, pero cuando cayó, hermanos, cuando cayó el pueblo de Israel en las manos de un pueblo chiquito, ¿sabe qué? El pueblo se desanimó. Cuando conquistó Jericó, el pueblo estaba animado, estaba motivado, estaba con ganas de seguir adelante, pero cuando cayó en las manos de un pueblo chico, ¿sabe qué? El pueblo se vino para abajo. El corazón del hombre, dice la Biblia, del pueblo, desfalleció. ¿Saben por qué? Por el pecado de uno. Por el pecado de uno. ¡Oh, hermanos! Habiendo un gran avivamiento primero y poco después, ¿sabe qué? Todo el mundo, ¿sabe qué? Con la cabeza hacia abajo, avergonzados por la derrota y el fracaso, el fallecimiento ahora, el conflicto en su persona, el dolor en el alma, desfallecimiento del corazón. Simplemente, ¿sabe qué? Por el pecado de uno. Desfallecimiento quiere decir, ya dije, ¿verdad? Disminución de ánimo. El ánimo se vino abajo. También la palabra desfallecimiento significa disminución de fuerzas. También quiere decir abatimiento. Y así estaba el pueblo de Dios. Estaba, ¿sabe qué? De ánimo para abajo. El pueblo estaba, ¿sabes qué? Sin fuerzas. Y el pueblo estaba abatido por la derrota que trajo. El pueblo estaba, ¿sabe qué? Desfallecido completamente. Simplemente por el pecado de uno. Por eso vuelvo a decir, hermanos, siempre hay un animal que no entiende. Siempre hay alguien que no entiende. Así estuvo el pueblo por causa del pecado de uno. Acán, por su pecado, desmoralizó al pueblo de Dios. Le hizo que perdiera fuerzas. Las fuerzas que traía en su inicio. Mire, hermanos, mire las fuerzas que traía. ¿Cómo, hermano? Imagínese usted la gran victoria que tiene Josué, hermano. El pueblo estaba animado, el pueblo estaba motivado y dijeron, hombre, ¿para qué vas a invertir tanta gente? Solamente 2,000 y 3,000, con esto lo hacemos. El pueblo estaba motivado, estaba con ganas, hermanos. Habían derrotado a Jericó con mucha gente y el pueblo, y Jericó con todo bien bardeado, bien cercado, los muros. Y se van con un pueblo ahí y sabe que son derrotados. Ahora vienen desmoralizados, sin ganas de seguir adelante. ¿Para qué? Cuando iniciamos, hermanos, ¿sabe qué? Con unas ganas en las cosas de Dios. Amén, hermanos. No hay nada imposible. Le echamos ganas, pero desgraciadamente, por ahí de repente hay alguien que no entiende y está echando para abajo nada más a un hermano que empezó con ganas, sino que también está desmoralizando a la iglesia de Dios. No, ya esto y el otro, hermanos, ¿y qué hacemos? El pecado de uno, hermanos, hubo desfallecimiento, perdieron fuerzas. En su inicio estaban, ¿sabe qué? Abatidos, simplemente por causa de alguien que no había entendido. Esto que hizo acá, hermanos, el pecado de él afectó a todo el cuerpo del pueblo de Israel.
Acán fue, ¿sabe qué? Egoísta. ¿Por qué? Porque solamente pensó en deleitarse. Acán fue egoísta porque solamente pensó en él nada más. Él no pensó, ¿sabe qué? En la nación de Israel. Él no pensó en lo que iba a perjudicar. Él simplemente pensó en sí mismo, en su bienestar, en su comodidad, en su prosperidad, fuera de la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? El pecado de uno lo dañó a toda la nación de Israel. Miren, hermanos, ¿cuántas veces la iglesia por el pecado de uno, el ánimo se viene abajo, las fuerzas, el empuje, el inicio se viene abajo, la iglesia se desmoraliza? Aún sabe qué teniendo, sabe qué, mire, aún sabe qué, aún teniendo este ejemplo, aún teniendo, hermanos, esta porción bíblica de lo que sucedió por el pecado de uno, todavía hay uno que no entiende. Todavía hay uno que no entiende. Sabemos, mire, déjame decirte que Dios no ha cambiado. El mismo Dios que trató con Josué, el mismo Dios que trató con la nación de Israel por el pecado de uno, es el mismo Dios que sigue tratando con la iglesia por el pecado de un sinvergüenza que está dentro de la iglesia. ¿Sí? Por el pecado de uno, hermanos. Oh, hermanos, ¿sabe qué? Se desmoralizó. Teniendo, ¿verdad?, esto para aprender, todavía aún así hay uno que no entiende, hay uno que no le importa, ¿sabe qué? Dañar a la iglesia. Usted dirá, pastor, ¿y por qué la iglesia? ¿Sabe por qué la iglesia sufre? Porque dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo y todos juntos somos el cuerpo de la iglesia. Somos la iglesia de Dios, somos el cuerpo. Por eso es que perjudica a la iglesia, hermano, porque estás pegado al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Por eso la iglesia se daña. Si fueras independiente tú solito, pues por mí qué, ni te voy a ver al hospital. Pero ¿sabes qué? Dañas la iglesia, hermano. Perjudicamos a la iglesia. Oh, hermanos, mire, en Estados Unidos hace muchísimos años, cuando tomaron las Torres Gemelas, ¿cuántos años tardaron para levantar las torres? ¿Cuántos años tardarían para hacer esas torres? El rascacielos que la llamaban. ¿Cuántos años tardaron para construir? La pregunta es, ¿y cuántos minutos tardaron para destruirlos? ¿Sabe usted que ya casi vamos a perder 10 años, mi esposa y yo aquí? 10 años. Aquí se han quedado lágrimas. Aquí, hermanos, se ha quedado mi salud. Aquí se ha quedado fuerzas que Dios me ha dado. Aquí se ha quedado parte de mi vida. Para que uno destruya lo que en 10 años se ha venido trabajando. No sabemos cuántos sacrificios y esfuerzos para levantar una iglesia que uno en un día la puede destruir. ¿Por qué, hermanos? Porque somos un cuerpo de Cristo. La Biblia dice, hermanos, ahí en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 20, dice, en una casa grande hay utensilios. Unos son para honra y otros son para deshonra, dice la palabra de Dios. En una casa grande hay utensilios de oro, de plata, de barro, dice. Unos son, dice, para honra, otros para usos viles, para deshonra. En una casa grande y en una iglesia, hermanos, también. En una iglesia también encontramos, ¿sabe qué? Instrumentos agradables, útiles para Dios. Pero también hay uno, ¿sabe qué? Para usos viles. Amén, hermanos. Que los hay, hermanos. Por eso, ¿sabe qué? Por el pecado de uno hubo desfallecimiento. Recordemos, hermanos, que dije que como iglesia somos un cuerpo. Lo que hagamos individualmente, donde yo lo haga, a escondidas o visible, donde yo lo haga, ¿sabe qué? Va a repercutir a la iglesia tarde o temprano, porque siempre hay alguien que te conoce donde quiera que estés. ¿Sí? Por eso tengamos cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque vas a dañar a la iglesia. Si tú no contribuyes a tu iglesia, si tú no amas a tu iglesia, ¿sabes qué? No te va a importar dañar a tu iglesia. Pero si tú amas a tu iglesia, tú te vas a detener. Y vas a pensar, voy a perjudicar a mi iglesia. ¿Cuánto amas a tu iglesia? ¿Cuánto te vas a detener? Y que no se diga, ¿sabe? Que no se diga por el pecado de fulano, sutano, mengano, por el pecado o por mi pecado personal. Por el pecado de uno, ¿sabe que hubo fracaso? Por el pecado de uno hubo desfallecimiento del pueblo. Pero número 3 y terminamos. Amén, hermanos. Y nos vamos a echar chivacola.
y que se agüite el diablo, hermanos. Amén, hermanos. Cuando dije que se agüite el diablo, luego empezaron a mirar. Dice, ¿eres tú? Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano, el versículo 5. Dice la palabra de Dios ahí, dice la Biblia, y los de ahí, dice, mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Número 3, ¿sabe qué? Por el pecado de uno, escuche bien esto, por el pecado de uno, hubo bajas en el pueblo. Por el pecado de uno hubo bajas en el pueblo. ¿Murieron cuántos? 36 personas. Imagínense, hermano, hubo bajas. Si era 500,000 de personas, ahora tenían menos 36. ¿Por el pecado de quién? ¿Qué culpa tenía los niños de los difuntos? ¿Me explico, hermanos? ¿Qué culpa tenía que una mujer, sabe qué, quedara viuda y que quedara con sus hijos por el pecado de uno? Hubo bajas, murieron 36 personas. Mire, confiados y seguros de triunfar, fue todo lo contrario. Hubo, sabe qué, una baja en el pueblo, por lo menos 36 muertos. 36 muertos ahí, más. Mire lo que dice 24 y 25. Mire, 24 y 25 dice la palabra de Dios. Dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron, dice, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué has turbado? Porque nos has turbado, dice, túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de... ¿Sabe usted que no nada más fueron 36? ¿Sabe usted que fue la esposa de Acán y fueron también sus hijos de él? La Biblia no dice cuántos hijos tenía, pero dice hijos e hijas de él. Si tuvo 4 o 5 hijos por todos, más 36, 40, y su esposa 41. ¿Sabe qué? Inocentes por el pecado, por el pecado de uno. Yo dije hace ratito, hermanos, si uno pecara y que yo pagara por miserable pecado, ¿sabe qué? Que yo me pudriera en mi pecado. Pero desgraciadamente hay un animal que no entiende y ¿sabe qué? Y da bajas. Y da bajas. Y como dije hace ratito, hermanos, no nada más en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestra casa. Hay uno, ¿sabe qué? En nuestro hogar también, hay uno en la iglesia que no entiende, hermanos, y nos da bajas. Y nos preguntamos por qué esto, por qué al otro, por qué no va más bien, por qué Dios no me bendice, por qué esto y aquello, porque tengo bajas y bajas y bajas. Yo te voy a decir por qué. Por el pecado de uno y porque hay uno que no entiende. Hay uno que le hace falta su boca. Y uno dice, ya tengo, hermanos, y no nada más podemos ampliar este asunto de bajas de personas, pero tenemos bajas económicas, tenemos bajas de salud y tenemos bajas de un sinfín de cosas, simplemente porque hay uno en la iglesia, porque hay uno en la casa. ¿Usted no entiende? No dice cuántos fueron, pero hasta la familia pagó, los hijos y las hijas. Mire, el enemigo, dice la Biblia que el enemigo lo siguió en forma de burla, a la vez de gozo. Solamente por el pecado de uno, de Acán. Mire, hermanos, yo he dicho antes, el pecado tiene los intereses bien altos.
El pecado tiene los intereses bien altos. Pagamos gasolina, compramos comida, el 16% están cobrando. En la iglesia nada más el 10% y chillamos. Pero echas gasolina, compras comida, ni cuenta te das. Te cobran el 16%. Y no nos damos cuenta. Todavía déjame decirte que el pecado, los intereses están mucho más caros, papá. Están muy caros los intereses del pecado. Pero aún así, ¿sabe qué? Hay uno que no entiende. Hay uno, ¿sabe qué? Que por su pecado está dando bajas. Está dando bajas, ya dije, en su hogar. Está dando bajas en la iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado de él está cobrando con intereses y está pagando otros que no deberían de pagarlo. Por tu triste y miserable pecado que no quieres dejar. ¿Sí? Están caros los intereses y están altos, pero hay todavía quienes quieren seguir así. Y hasta inocentes pagan por el pecado de uno. Si a la iglesia, ya dije, si a nuestra casa, por el pecado hay bajas. Por el pecado de uno hay bajas. Quizás, hermanos, quizás nos preguntamos, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Si yo oro, amén, hermanos. Si yo diezmo, si yo gano almas, si yo esto, y yo el otro, y aquello otro. ¿Y por qué tengo bajas en mi vida de estas áreas? Yo te voy a decir por qué. Por el pecado de uno. En Durango decíamos allá, no veo la mía, pastor. No veo la mía. Eso quiere decir, no me puedo alivianar. ¿Sabes por qué? Por el pecado de uno que está en casa, que está en la iglesia. ¿No dijo el pueblo de Israel, no dijo ahí, saquen este perverso de en medio? No dice la Biblia, saquen este perverso del medio. Sáquenlo, dijo Dios, y mátenlo por allá. Que le pique una víbora o a ver qué le haga, pero sáquenlo. Amén, hermanos. A ver qué le va a pasar. Mire, hermanos, el versículo 11 ahí, ¿verdad? Lo que le leí hace ratito, dice la palabra de Dios. Versículo 10 y 11 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Le dijo Dios, ¿sabes qué? Estaba Josué humillado, estaba Josué de rodillas delante de Dios, pidiéndole y preguntándole a Dios por qué había sucedido esto, por qué el acontecimiento tan reprobado para él. Estaba orándole a Dios y Dios le dice, ¿sabes qué? Levántate. Levántate, dice, porque hay pecado en Israel. Hay pecado, dice. Hermano, ¿sabe qué? Hasta entonces, mire, hermano, ¿sabe qué? Hasta entonces Josué no sabía el asunto de Acán, pero Dios le dice, hay pecado. El problema es cuando sabemos el pecado y lo apapachamos, lo toleramos y lo alimentamos todavía el pecado dentro de la iglesia o de la casa. Amén, hermanos. Sí, hermanos, ¿sabe qué? Mucho cuidado, hermanos. Dios le dice ahí, levántate, versículo 11, y le dice, Israel ha pecado y aún, ¿sabes qué? Han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también dice, han tomado de la tema, hasta han hurtado, ya no diezman, no ofrendan. Además han sido unos mentirosos. Todo esto le había dicho, mire, hermano, dice, ¿ya hay pecado? ¿Cómo quieres la bendición en tu pueblo que estás liderando? ¿Sabes qué? Si hay una bola de bandidos y mentirosos que han quebrado el pacto de Dios, ¿quieres la bendición? Gracias a Dios que aquí les predico domingo a domingo. Es el pan y el agua de cada domingo. Yo he dicho siempre, hermanos, yo amo predicar. Yo amo la iglesia, hermanos. Yo he dicho antes, yo les amé a ustedes antes de conocerlos. Se quedó todo en Durango, un edificio bien grande, hermanos. 5 cuartos, también una bien grande ahí, gracias a Dios. Y me vine a empezar con mi esposa otra vez. Desde la nada, amarlos sin conocerlos. Dejé a mis hijos, dejé a todos Estados Unidos. Amé la obra de Dios antes de conocerla. Y lo seguiré haciendo, hermanos, hasta que Dios me lleve. Seguir predicando. Si no es aquí, Dios tendrá otro lugar para mí.
Pero de que me quiero morir predicando, me quiero morir predicando. Oh, hermano, ¿sabe qué? Y le dice, mire, le dice, ¿sabes qué? Levántate, levántate, dice, hay pecado en Israel. Dice, uno ha pecado. Y Dios le da la sabiduría a Josué, ¿sabe qué? Hazle así y así, y va a salir ese perverso, dice. Y arregla cuentas con él. Y la historia usted ya la sabe, lo que le leí, 24-25. Y le dijo, ¿sabes qué, hijo mío? Dice, dime qué has hecho. Y el versículo 21, 7-21 le dice, ¿sabes qué? Miré, dice, lo miré, lo codicié y lo tomé, dice. Yo soy el culpable, dice. Yo soy el culpable de toda esta desgracia que le pasó a la nación de Israel. Yo soy el culpable de la desgracia de mi iglesia. Yo soy el culpable de las desgracias de mi hogar. Yo soy el que provocó todo esto, está diciendo Josué. Por el pecado de uno. Y como dije hace ratito, hermano, ¿sabe qué? Muchas veces es más fácil tomar la puerta fácil diciendo, me voy de la iglesia. Yo tomo café temprano, hermano. En la mañana me desayuné unos huevitos con longaniza. Antier me compré 1 kilo de robalo. A ver, hermano, me compré, hermanos, medio kilo de camarón. Me compré 1 kilo de filete de pescado. No te digo para presumir, te digo que no me afecta. ¡No me afecta! Y es más fácil salir por la puerta fácil y decir, me largo de mi casa, me largo de la iglesia. Y es más fácil. En vez de que vengas de rodillas aquí y le digas a Dios, Señor, yo soy, ayúdame. Es más fácil que te vayas y que vengas al altar y que le digas a Dios, yo soy ese Acán. Yo soy ese Acán. Yo soy el que ha turbado mi iglesia. Yo soy el que ha perturbado la iglesia de Dios. Yo soy ese. La Biblia dice que si confesamos vuestros pecados, ¿verdad? Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Esta iglesia es tuya. Esta iglesia es una bendición de Dios. Pero sabes que no la perturbes. No hay desvanecimientos. Ven al altar y dile a Dios, Señor, yo soy Acán. O yo soy Acana. Arregla cuentas con Dios y dile, Señor, así como Acán allá en Jericó, pero yo en otro lugar, ¿sabe qué? Hago mis cosas. Pero yo quiero que me perdones. Y no quiero ser más estorbo. Quiero ser un impulso. Quiero animarme. Quiero animar al pueblo para que sigamos adelante. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, le damos gracias